¿Ah? Lo que haríamos técnicamente es la utilidad que tenía A, el deterioro me da 200. Está disminuida de ese impuesto. Y yo necesito que al presentar el estado financiero FRS, la utilidad que me resulte al aplicarle el impuesto sea lo mismo que aplicar la tasa. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? O sea, la preutilidad es de 400, le resto el impuesto. O sea, le sumo el impuesto. No se lo resto, sino que se lo sumo. Entonces, lo que hago es como que nunca acá hubiese estado el impuesto, lo saco. Porque lo voy a recalcular, y si lo voy a recalcular, no tiene que estar ahí. Porque no, para que no me moleste. Entonces, si yo lo hago lo mismo que acá, que no puedo hacer eso, no puedo llegar y eliminarlo del balance. Si lo saco, ¿a cuánto llego? A 500. ¿Cierto? Pero no lo puedo sacar de ahí, entonces lo saco aparte. Digo que gané 400, resto el impuesto, la utilidad era de 500. Y acá, ¿cuánto estoy perdiendo? 300. Entonces aquí digo los ajustes que yo hice. Y ahí yo perdí 300. ¿Cuánto es la nueva utilidad? Matemáticamente no digo 200. 200 nomás, 200 perdió, no 300. 200. El deterioro son 200. Entonces la utilidad cambió. Al cambiar la utilidad, obviamente va a cambiar la tasa de impuesto. Porque si usted le calcula el 25% de esta cuestión, ¿cuánto le va a dar? 100, que era el impuesto que había contabilizado. O sea, la provisión de acá está contabilizada en función de la utilidad, ¿cierto? Pero si yo no hago ese ajuste de acá, yo digo, gano 200. ¿Y cuánto contabilizo de impuestos? 50, pero ya tengo 100 contabilizados. Voy a tener 150, lo voy a sumar. Y lo que yo quiero es que el impuesto que yo calcule sea lo que resulte de la utilidad. Es decir, 75 tengo que contabilizar. Si yo ya tengo contabilizado 100 y tengo que provisionar 75, tengo que bajar el impuesto o sumar el impuesto. Bajar. Tengo 100 y tengo que llegar a 75, tengo que sumar o bajar. Bajar. Entonces la provisión tendría que ser una desprovisión. Tendría que ser al revés del asiento. Provisión en el debe contra impuesto en el haber, para bajar esta partida. Esto es matemática, esto no es nada tributario en todo caso. O sea, lo que hay que hacer acá es determinar para qué. Para este estado financiero chileno. Pero, profe, el prebalance se supone que la provisión que traía era el 27% de la utilidad. No, porque ahí la provisión está inventada. Ya. Entonces, por eso es que anularla siempre. Está inventado o no está inventado, porque uno cuando hace un ajuste tiene que recalcular el impuesto. Contablemente, o sea, clase de estado financiero y FRS, y el último ajuste que uno hace en la contabilidad para cerrar un balance, ¿cierto? No es el deterioro de mercadería, no es el deterioro de cliente. El último ajuste es la provisión de impuesto a la renta. Si yo muevo resultados, tengo que volver a recalcular la provisión de impuesto a la renta. Si yo me faltó contabilizar una ganancia, tengo que volver a recalcular la provisión. No contabilizo un gasto, tengo que volver a recalcular la provisión. Porque ¿cuál es el último asiento contable que se tiene que hacer? La provisión de impuesto a la renta. Ese es el último asiento contable que hay que hacer. Ese sería la utilidad que nosotros dijimos fue los 6 millones. El impuesto que teníamos contabilizado en el balance, ustedes lo pueden ver, era de 6 millones. Entonces, con esa cuestión llegamos a los 9. ¿Llegamos a los 9? Le falta lo bajo. No, sí, yo creo que le faltó algo. Sí, ahí porque está, no faltan tiene los directo, no ajustes. Ahí está, le faltan los ajustes. Me faltó traer los ajustes. Teníamos una preutilidad de 6 millones. A esa preutilidad, la pregunta es, ¿está disminuida o no está disminuida del impuesto a la renta? ¿Sí? Es decir, para llegar a esa utilidad, lo que yo hice fue tener el ingreso menos el costo, menos el impuesto, menos los gastos. Entonces, para llegar a esos 6, ¿resté o no resté el impuesto? Sí. Resté el impuesto. Entonces, lo que usted tiene que hacer es sumar el impuesto. Como que nunca lo contabilizó, para llegar a una especie de utilidad bruta. Entonces, si nosotros determinamos que era 6 millones, la preutilidad, le sumamos el impuesto, que acá yo lo puse en negativo, pero lo vamos a sumar, porque hay que reversarlo, es una pérdida y eso se reversa sumando. Llegamos a los 9 millones. A esos 9 millones yo le aplico el impuesto. Ese es el impuesto que yo tengo que provisionar.
Chiquillos, ese es el impuesto que yo tengo que provisionar. Pero ¿cuánto tengo provisionado? El 1.250.000. Entonces, ¿por qué esto lo reversé acá? No, pues no moví el balance. Nunca moví el balance. Si yo, vuelvo y explico de nuevo, chiquillos, pongan atención. ¿Todos se acuerdan de esos movimientos o no? Sí. ¿De las notas que hicimos en la clase pasada? Sí. ¿Sí? Ya. Necesito que anoten, yo lo voy a anotar acá también. De estos movimientos que hicimos la semana pasada, ¿cuáles nos tocan resultados? ¿Cuáles nos tocan resultados? ¿No tocan? Las ventas. ¿Eso aumenta o disminuye el resultado? Aumenta. Entonces ahí le vamos a colocar un más de que eso aumenta el resultado. ¿El costo de venta aumenta o disminuye? Disminuye. ¿La maquinaria tiene algún efecto en el resultado? No. ¿El pago de la maquinaria? ¿La depreciación de la maquinaria? Entonces la depreciación disminuye la utilidad. ¿El seguro vencido disminuye la utilidad? Sí. ¿Y la reclasificación de un ingreso disminuye la utilidad? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted había dicho que tenía este balance. Y en este balance la utilidad es de 6 millones. ¿Cierto? Entonces, en este balance la utilidad es de 6 millones. A esos 6 millones hay que sumarle 9. Entonces, en una calculadora, anoten el no, sube los 9. Para que vaya conectado conmigo. En la calculadora, sume los 9. A los 9 le tiene que restar el costo, los 4.530.100. ¿Cómo? ¿Cierto? Suma los 9 millones, le resta los 4.530.100, le resta la depreciación, que son los 125.000, y le resta los seguros vencidos, que son 3 millones. Los 9 millones. O sea, hay que hacer 4 datos nomás. 9 millones, menos 4, menos 125, menos 3. ¿Cuánto da eso? 8.094.000. A la suma. Claro, ¿cuánto da? 1 millón. ¿Ese valor es positivo o negativo? Positivo, porque los 9 millones es más alto que todas las pérdidas. Entonces la utilidad que está en el balance, ¿le tenemos que agregar eso o le tenemos que restar eso? Agregar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esta utilidad, vuelvo, ¿cómo calculamos la utilidad? 1.045.000. Las ventas, menos el costo, menos el impuesto, menos los gastos, 6 millones. Más los ajustes que no están contabilizados. Ajustes no contabilizados. ¿Cuánto era de mi dato manual? ¿Cuánto era? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te escuchas? Entonces, esta es la utilidad del prebalance, porque ese prebalance nosotros lo vamos a ajustar. Entonces la utilidad que nosotros tenemos hasta ahora es de 8 palos. Pero esa utilidad está disminuida porque en estos 6 se está restando el impuesto. ¿Sí o no? Entonces, para efectos de recalcular la provisión, para efectos de recalcular el impuesto, yo acá lo reverso. Lo reverso. Entonces, el mismo impuesto que contabilicé como pérdida, lo sumo como una ganancia y digo la utilidad contable, que esta sería la definitiva. Ahí llegamos a los 9.344.900. Y a esa utilidad usted le aplica el impuesto. Y ahí le dice PIR. PIR que debe contabilizar. ¿Cierto? Que debe estar contabilizado ahora. PIR que debe estar contabilizado, que es el 25% de esa cuestión. 25 no 27. En contabilidad el 25. ¿Ya? Pero si ven en el balance yo moví el impuesto a la renta. ¿Lo moví o no lo moví? No lo moví, solamente lo reversé en un cálculo extra contable para saber cuánto es la utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hice? Utilidad del balance. La utilidad que me dice el balance. A esa utilidad le sumo y le resto los ajustes que yo voy a efectuar. Una vez hago eso, reverso el impuesto que tengo contabilizado para decir que en la contabilidad no habría impuesto contabilizado. No hay. ¿Cuánto debería haber? 2 millones. ¿Pero cuánto hay contabilizado? 1 millón. Entonces esto es lo que hay que ajustar. Ajustar. Entonces por esa razón, 1.085.000, ahí está ajustado. Porque ya hay contabilizado 1.025.000
el impuesto real tiene que ser de 2 millones más alto, entonces se ajusta la diferencia. De tal manera, ¿todos entienden hacer una versión? No se entiende el tema de la contabilización del PIB, ¿cierto? ¿Ah? La idea es que a ustedes les quede claro, chiquillos, porque en el examen hay que hacerlo. Esto es clásico, si se nos mueve el balance, si se nos mueve utilidad, hay que recalcular el impuesto. Ezequiel. Profe, ¿puede volver un poco al cálculo de la utilidad? ¿Esos 6 millones cómo les dio? Esos 6 millones es la utilidad del balance que nos entregan a nosotros. O sea, el primer balance que yo le entregué a usted fue lo que escribimos en la pizarra. ¿Cierto? Entonces, ¿usted cómo determina la utilidad? Por un lado dice todos los activos menos todos los pasivos, ahí nos dio la utilidad del balance. Lo comprobamos, todas las ganancias menos todas las pérdidas. Y en esas pérdidas está el impuesto contabilizado. Entonces, para llegar a esos 6 millones, se restó el impuesto. ¿Ya? Ahora, a esos 6 millones, nosotros acá le hicimos ajustes, que estos ajustes los vimos el sábado pasado. ¿Cierto? Y estos ajustes tienen ganancias y pérdidas que me mueven la utilidad. Entonces esa utilidad de 6 se ve aumentada o disminuida por el milloncito. Sí, pero es que a mí la comprobación me da 1.150.000, no sé qué estoy haciendo mal. ¿En cuál comprobación? ¿Dónde dice comprobación? Metas del IVA, de los costos, del impuesto, del gasto general. Pero vea si los mismos valores tenemos los mismos valores, ¿no? Esto es el prebalance antes de ajuste. Ah, no, ya sé. Sí, no sé, ya sé. Prebalance antes de ajuste. El tema es así de simple. O sea, ¿cuál es la utilidad que nos da el balance? 6 palos. Nosotros los ajustes, estamos ganando o estamos perdiendo. Eso lo sumamos, lo restamos. Y tenemos que reversar el impuesto contabilizado. O sea, lo que contabilizó la empresa lo reversamos. ¿Pero nos metemos en la contabilidad? No, no nos metemos en la contabilidad. Si el impuesto de acá, porque este es el impuesto que hay que contabilizar. Chiquillos, miren lo que está ahí en amarillo. Y esto es lo que está contabilizado. Eso es lo que tiene que estar contabilizado, los 2 millones, y solo 1 millón está contabilizado. ¿La contabilidad le falta o le sobra? Le falta. Le falta, entonces usted hace un asiento normal porque le falta. Pero si este valor hubiese sido menor, 900.000 pesos, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Hacer el asiento al revés, para disminuir el impuesto de 1 millón y que llegue a 900. Karen. Profesor, ¿no es mejor anular el asiento contable y hacer la previsión por el monto? También lo puede hacer. También lo puede hacer. Sí, para llegar a esto hay varios caminos. Nos llenamos de asientos contables de ajustes, que puede ser, ¿cierto? Pero el tema es llegar al resultado final. Pasa eso, ¿cierto? Porque uno en realidad los comprantes no los puede eliminar. Técnicamente no deberían eliminarse. Entonces, ¿qué hace uno? Me equivoqué, lo reverso. Ah, no, pero estaba bueno. Entonces lo vuelvo a reversar. Y no, de verdad que estaba malo. Y lo volvemos a reversar otra vez. Y así pasa muy bien hasta llegar a cartas de 50 de NS. No contabilizado. Ya, ese milloncito es de la guía del día sábado. Entonces, pongan atención, el día sábado esto nosotros lo resolvimos en clase y acá tenemos ventas del giro, costos de ventas, depreciación y seguro. Es decir, tomamos todo lo que sea de resultado para ver si la utilidad que nosotros teníamos aumenta o disminuye. Porque a nosotros nos entregaron un balance, pero a ese balance le faltaba una venta. Si le faltaba una venta, ¿aumenta la utilidad? ¿Sí? ¿No? Claro. Teníamos un balance y ese balance nos dice una utilidad. Eso, ¿cierto? No, le falta una venta, aumenta la utilidad. Después le falta reconocer gastos, disminuye la utilidad. ¿Cierto? Entonces tenemos que ver si entre lo que aumenta y lo que disminuye, en definitiva, es un aumento o es una disminución. Y acá en la sumatoria, los 9, los 4, los 125 y los 3 millones, esos 4 números tenemos que ajustar. Eso. De tal manera, chiquillos, que
Ahí están los ajustes, vamos a borrar toda esta cuestión. Se maneja. Lo importante que hay que entender de acá, chiquillos, para recalcular la provisión de impuesto a la renta es la utilidad que a mí me dan, podría anotarlo en todo caso si quiere. O sea, primero, el resultado del prebalance. El resultado del prebalance. 2. Le sumo, le resto los ajustes. Resultado del prebalance. 2. Le sumo, le resto los ajustes. 3. Reverso el impuesto contabilizado, pudiendo, como dijo Karen, reversarlo en la contabilidad, pues luego lo contabilizar completo, ¿cierto? Pero hay que reversar el impuesto contabilizado, ¿cierto? Y a la sumatoria de esas tres cuestiones, aplicar el impuesto si es positivo. Reversar el impuesto. ¿Alguien que tenga preguntas con los asientos contables? Porque de estos asientos contables, para su tranquilidad, solo uno van a tener que hacer en el examen. O sea, ¿cuál no lo voy a decir? Porque si usted entiende todo eso que están ahí, el ejercicio pide más de lo que pide el examen. La depreciación acumulada de maquinaria, esa es la que va en el activo, sí. La depreciación acumulada, sí. Sí, la otra va en el resultado. Exacto. Eso es simplemente recalcular un impuesto, chiquillo, nada más que eso, ¿eh? O sea, me dan una utilidad 10 millones, perdimos 2, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 8, pero en esos 8 ya teníamos contabilizado el impuesto, eso es lo que hay que ver. Si lo teníamos o no lo teníamos, tenemos que calcular cuál es la utilidad para aplicar el impuesto. De tal manera, chiquillos, que una vez hechos los ajustes, tenemos esto, ¿cierto? El nuevo balancito ajustado. Y usted al ladito le pone el apellido. Al ladito a cada cuenta le pone la clasificación IFRS. Esa clasificación que ya por naturaleza nosotros aplicamos. Cuando tenemos el balance de 8 columnas, chiquillos, ajustado, ¿cierto? Cuadradito al peso, y cada una de las cuentas clasificadas en el formato IFRS, ¿qué es lo que podemos emitir? El balance en IFRS, los estados financieros en IFRS. O sea, esto que está aquí, vaciarlo en un mundo IFRS. Y si se dan cuenta, chiquillos, el estado de resultado cuadra con el balance, y si a esos 9 millones que están como utilidad antes de impuesto le aplico el 25, me da el impuesto que tiene que provisionar la empresa. Los mismos 2 millones que nos dice, voy a cambiarlo, ¿eh? ¿Cuánto dice el impuesto a la renta? Final, 2 millones 3, que era el millón contabilizado más el ajuste. Entonces ese mismo impuesto que está contabilizado es el que tiene que estar en el estado de resultado por función de gasto. Esos formatos los tienen, ¿eh? Y los tienen de contabilidad 1, de contabilidad 2, y los tienen también de costo y presupuesto. O sea, ahí hicieron un balance pro forma y el lenguaje lo tiene. Profe, ¿puedes subir un poco para ver cuánto le dio? Ah, sí. Yo no tengo más. ¿Por qué me da Todo lo borré. Sí, a mí me da de utilidad 12 millones. Claro, porque ajustamos el impuesto y el impuesto nos mueve la utilidad. Pero yo lo ajusté, sí. 12 millones 508. La utilidad. La utilidad. La utilidad. Sí, pues yo la ajusté. No, porque eso, a ver, Esa es la utilidad. si nosotros decimos, de nuevo, volvemos a esta cuestión.
6 millones era lo que tenía la empresa en el prebalance, ¿cierto? A esa cuestión le sumamos los ajustes que nosotros contabilizamos. Reversamos el impuesto y llegamos a una utilidad de 9. ¿Y de dónde llegan ustedes a los 12? ¿Cómo llegan a los 12? Que yo sumé todas las cuentas del nuevo balance igual. Yo sumé todas las cuentas del nuevo balance, no lo hice así, sino que sumé el nuevo balance. No hizo el otro balance, porque da 9.500.000. Claro, pues es que da 9 millones, pero a esos 9 millones hay que calcularle el impuesto. Es que no entiendo cómo llegan a 12 millones. ¿Quién más llega a 12 millones? Yo no lo sé. ¿Entonces viene 508? Sí. Es porque nosotros el sábado, profe, hicimos, después de cuando hicimos los ajustes, agregamos. Sí. Agregamos las empezamos a cuentas. agregar todas las cuentas de activos, las de maquinaria, las de gasto. Y eso nos daban 13,5 y las chiquillas la restaron, ese 1.800.000 que De faltaba la de la provisión, PIB. pues. Eso. Es que usted, ¿por qué? Porque ahí la utilidad, usted se está ocupando la utilidad del prebalance, po. Claro. Pero nosotros tuvimos una nueva utilidad, po, Claro, con los ajustes. claro, pero lo que nos faltaba era calcular el impuesto. Claro, Sí, eso pero yo eso sumé el Pero impuesto, eso po. modificamos ahora, pues, con el nuevo ajuste se nos modificó. A ver, faltó ese sí. 13 partamos con los 6 millones. 13 Tienen 6 millones. En el balance anterior. Ya, Sí. ¿qué es lo que hicieron? No, pues yo hice, Todos los ajustes y actualicé los agregamos. ajustes en el. No, pero dígame, paso a paso, hacerlo acá. ¿Qué es lo que hicieron? O sea, A esos 6 millones, ¿qué le sumaron? ¿Qué le restaron? no, porque yo a los 6 millones yo no le hice nada. Yo fui a mover el balance. Fui a mover las cuentas del balance como ese día Y en el agregamos. balance llegamos a estos mismos valores, ¿no? Sí, tenemos 97.652.000. ¿Y usted por qué no suma esas cuentas? Porque yo tengo el impuesto, ese mismo impuesto, po. Y si Ya. yo sumo el activo, el pasivo, las pérdidas y las ganancias, ¿no me da lo que usted le da? Que sería este balancito, ¿cierto? Sí, Ah, sí. Sí, son Ese balancito. sí. Si yo sumo el activo, pero hágalo. 4.008, 10 millones, 710. Sí, para mí igual. Qué raro. 4 millones 8. Vean cada una de las cuentas. Mercadería, 10 millones. IVA crédito fiscal, 2 millones 550. Es la provisión de impuestos a la renta. PPM, Si hay una ganancia, perdón, una pérdida. 4 millones, seguro anticipado 2 millones, seguro anticipado 2 millones. Comparen cada una de las cuentas del día sábado. Lo único que nos cambia es el pasivo y la Me pérdida. falta máquina, ¿no? ¿Cuánto le dio usted? Si usted suma el pasivo, el activo, ¿lo puede hacer? Ah, porque eso tenemos nosotros. Todo lo mismo. Maquinaria, 5 millones. Eso serían los activos. Sí. 44. Sí, eso me da a mí. Estos serían los pasivos. 32 y 125. algo. ¿Qué es lo que es 125? Pues eso no acumulado. 37. Ah, que ahí tengo un error entonces. Ganancias acumuladas, ¿dónde la mandó? Ah, papá. Nunca la pusimos. 2 Sí, millones. pues yo la puse la ganancia acumulada, pero la ganancia acumulada la puse en ganancia. No, pues ganancias acumuladas de patrimonio. Ah, sí, claro. 2 millones 790. Ganancias pasivo? acumuladas de pasivo. Ah, yo la tengo en ganancia. Igual la tengo Sí. Miren dónde va ganancia acumulada. Reservas. ¿Ya? U otras ganancias. Ahí va, pero es una cuenta de patrimonio. Entonces ahí tengo el error. Y ahí me dan los 7 millones. Sí, la ganancia acumulada Ya. la tenía clasificada. en- Importante ese tema porque una mala clasificación, ahí hay una muestra. O sea, Sí. nos equivocamos en una clasificación y se nos dispara el Y resultado. cuadra, pues, porque al final yo no lo tenía en uno, lo tenía en otro. Claro. Pero ya el balance estaría presentado con alguna malformación. Ya, pero- Porque lo que estamos haciendo es inflando una ganancia que no es. Claro. Chiquillos, importante entonces tal vez trabajar en la clasificación IFRS. ¿Por qué? Porque eso hay que hacerlo sí o sí. En el examen sí o sí le van a entregar un balance a la chilena y usted lo tiene que clasificar en un lenguaje IFRS. Si yo llegué ahora a los 7 millones 8, ¿se sigue dando mal? Me dan 8 millones.
Te falta la diferencia po, de Pero- la provisión, el 1.085.850. ¿Qué es lo que hay que hacer, chiquillos, en esta cuestión? Me van a dar un balance y del balance tengo que ajustar, porque esto no es nada tributario. Esto es volver hacia atrás, esto es contable. El último ajuste que yo tengo que hacer en la contabilidad es la provisión de impuesto a la renta. Y la provisión de impuesto a la renta, bien simple en contabilidad, tiene que ser equivalente a la multiplicación de la tasa por la utilidad contable. Nada más. Entonces, si yo tengo una utilidad contable de 10, el impuesto ¿cuánto tiene que ser? 2,5 millones. Porque convencionalmente para la contabilidad se aplica una tasa de un 25%. ¿Ya? Importante que ustedes puedan trabajar el cálculo de la provisión de impuesto a la renta, porque en el examen eso viene sí o sí. Les van a entregar un balance y ya por cuestiones contables falta algo. Y de lo que falta es algo que aquí está, o sea, de que hemos visto lo que falta en el balance, lo hemos visto. En el balance, si es que no me equivoco, hay 2 asientos contables que hay que hacer, 3 serían. Pero 2 asientos contables que aquí están, porque el tercero es provisión. Y es lo que tienen que trabajar. Pero 2 ajustes hay que hacer solamente. O sea, para todo un balance hay que hacer 2 ajustes. Si tenemos el balance bien hechito, cuadrado, la pega contable está lista, hecha. 30% avanzado en el curso. ¿Por qué la ganancia acumulada es un pasivo? Porque es el resultado de años anteriores. ¿Y se lo debe a los socios por eso? Ah, Claro, ya. O sea, igual que el capital. claro. La utilidad del ejercicio de un año, cuando se hace la apertura del año siguiente, se lleva siempre a patrimonio, la ganancia acumulada del año anterior. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? De un balance hay que hacer sí o sí asientos contables. De estos que están aquí, al menos 2. Entonces, como mal consejo, que tú dices estos 5. Pero si eventualmente aparece otro, usted sería capaz de hacerlo. Pero yo vi el examen y viene uno de por ahí. ¿Ya? O sea, con otros datos tal vez. Y hay que recalcular la provisión de impuesto a la renta, que no pensé que iba a ser así tan problemática, tan compleja, porque esto es de impuesto a la renta. Ahí Nosotros nos tocó hacer eso, profe, pero no desde un balance, sino que hacíamos la RLI Sí. y ahí cuando se modificaba la RLI recalculábamos la provisión. Así lo hicimos, no desde los ajustes. A lo mejor por eso era algo. creo que hay varias formas de hacer esto. Como dijo Karen, yo puedo reversar esta cuestión. Si ustedes quieren, en la prueba, en el examen, en la vida real, tengo un impuesto contabilizado y no me caliento la cabeza. Primer ajuste antes de cualquier cuestión. Si está el impuesto contabilizado para contabilidad, lo reverso. Entonces puedo echar la sumatoria y no tengo que reversar ni complementar. No, lo reverso. Lo reverso. Después empiezo a hacer los ajustes, determino la utilidad y lo contabilizo de nuevo. Puede ser más simple también. Lo reverso anulo, o sea, lo dejan cero. Exactamente. Ya. Chiquillos, una vez que ustedes hacen el balance en IFRS, pueden hacer este balance, ¿cierto? Que la idea es que esta cuestión cuadre. Ahí van las otras ganancias, que sería una cuenta de patrimonio. Después de hacer contabilidad, ¿qué más sigue de este mundo IFRS? Cuando llegamos al estado financiero, ¿qué más sigue en contabilidad? Nada, descansar. Después de hacer el mundo IFRS, que viene El mundo tributario. el mundo tributario. Y ahí ustedes tienen para su 12 los 3 calculitos más clásicos que hay que hacer. Los 3 calculitos más clásicos que hay que hacer. Y que ninguna de estas cuestiones hay que aprenderlas de memoria, sino que hay que hallarles la lógica. ¿Sí? Chiquillos, vamos a partir explicando esta cuestión. Primero partimos siempre de la utilidad del balance, los mismos 7 millones. Analizamos RLI únicamente. Utilidad del balance, los mismos 7 millones. A esa utilidad, sí o sí, una de las primeras cuestiones que por memoria, por mecánica uno hace, si el impuesto a renta está contabilizado, lo agrego. Si la depreciación contable está contabilizada, la agrego.
Porque son cuestiones que tributariamente no se aceptan como gasto. Entonces, siempre que un gasto que tributariamente no se acepta y está contabilizado, ¿qué se hace con eso? Se agrega. Luego se agrega la multa fiscal, y en la multa fiscal había un dato, que era solo de vengada. Al ser la multa fiscal solo de vengada, ¿cuál es el comprobante contable que se hizo en la empresa? ¿Cuál es el registro contable que se hizo para reconocer la multa fiscal en balance? Multa fiscal contra un pasivo. Porque está, ¿cierto? Provisión, pero que en el balance no teníamos provisión como tal, de multa, ¿cierto? Pero si está devengada, al estar devengada, ¿tenemos el siguiente asiento? ¿Multa contra banco? No, porque ella estaría pagada. Entonces, al estar devengada, quiere decir que se reconoció que debemos esa multa. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Multa como pérdida contra pasivo, cualquiera, ¿cierto? Si la empresa, algunos proveedores, deudas con el fisco, la cuestión es que el que esté devengado hace referencia a que se reconoció el gasto y se reconoció la deuda, porque no se reconoció la salida de la plata, no está pagada. De hecho, las notas decían 8.1 que la multa fue cursada en agosto, pero no está pagada, solo devengada, es decir, nos cursaron una multa y no la pagamos. ¿Puede pasar eso? ¿No puede pasar? Sí, claro. Y el contribuyente dice, ¿sabes qué? Tú tienes que acordarte que tienes una deuda. ¿Y cómo me puedo acordar que tengo deuda? Registrando pasivo. Ahí me voy a acordar que tengo deuda. Ahora, cuando pague esta cuestión, voy a tener que pagar la multa más reajuste, ¿cierto? Como otra especie de multa incluya. ¿Y ahí qué tendría que agregar? ¿Qué hago con los intereses y los pago después? ¿Tengo que agregarlos? Claro, todo en tributaria hay un dicho, que el profe, muy bien dicho, dice el profe Christopher, que todo lo accesorio sigue la suerte. No sé, no tuvimos esa experiencia con el Todo lo accesorio sigue la suerte de Lo principal. lo principal, ¿cierto? Entonces, si la multa es rechazada, los intereses que son accesorios son rechazados, ¿cierto? Todo lo accesorio en tributaria sigue la suerte de lo principal. Ya, agregamos la multa fiscal, pero ¿por qué la agregamos? ¿Porque está rechazada por el artículo 21, inciso 2 y toda la cuestión? ¿Por eso la agregamos? ¿O solamente porque es un gasto provisionado? No, porque es un gasto rechazado. En este caso, solo provisionado, porque no es rechazado. Si no está pagado, no podemos hablar de gasto rechazado al no tener un gasto pagado, porque en realidad no es gasto. Entonces está disminuyendo la utilidad, pero nunca se pagó y además no se acepta tampoco. Entonces, como nunca se pagó y no se va a aceptar, se agrega, pero solamente porque está provisionado, está devengado. Y además, particularmente las multas fiscales son, cuando están pagadas, rechazadas. Se agrega convencionalmente siempre las mercaderías que sean extranjeras o nacionales. ¿Cuál se agrega a la corrección monetaria de las mercaderías nacionales o extranjeras? Nacionales, ¿cierto? Si tenemos mercadería importada, ¿siempre va a ser un agregado? No, ahí depende. Puede ser un agregado, puede ser una deducción. Pero si la mercadería es chilena, se compró en el mercado nacional, la corrección monetaria siempre va a ser positiva. Siempre. ¿Ya? Pudiendo eventualmente ser cero o positiva, pero nunca va a ser negativa. ¿Ya? Profe, y en relación al punto de la multa fiscal, en este caso es devengada, ¿no la actualizamos como...? No, porque no hay salida de dinero. Ya, pero eso ¿Sí? histórica. Exactamente. Siempre la actualización no es desde el mes en que se cursa el tema, es desde el mes en que se genera el desembolso. ¿Vale? Y aquí, como no se pagó, si bien en agosto me la cobraron, no la pagamos, ¿la corregimos? No, porque nunca salió plata, ¿cierto? Solamente agregamos y reponemos el gasto, nada más. ¿Ya? Y esto puede pasar porque, ejemplo, cuando me cobran una multa en diciembre, ¿la pago siempre en diciembre o la puedo pagar después? La puedo pagar después. Y esto tiene impacto en CPT y en razonabilidad, porque, ojo, es un gasto rechazado, pero no está pagado. Porque uno lo puede hacer como por memoria, pero esta cuestión está pagada. Agregamos la corrección monetaria de las mercaderías, que es la diferencia positiva que hay entre el costo de reposición y el valor de la contabilidad. ¿Ya? Al dato que ustedes deberían llegar de forma certera es al costo de reposición, que este curso no se los pide, ¿cierto? Pero ustedes deberían saber llegar a ese dato. Corrección monetaria del PPM, del activo fijo. ¿Cómo llegamos a ese dato?
fecha de la compra del activo, ¿cierto? Por el porcentaje de reajuste. En todo caso, desde cuándo se paga también. Desde cuándo se paga. Corrección monetaria del PPM, lo mismo. Desde cuándo se paga. O sea, el PPM de enero se reajusta por enero o por febrero. Por febrero, porque ahí se pagó. ¿Sí o no? Corrección monetaria de los retiros. ¿Por qué? Porque los retiros contablemente es un activo, una disminución de patrimonio, artículo 32 de la ley de la renta. En este caso los retiros eran de diciembre, como eran de diciembre, ¿se corrigen? Sí, pero la variación de un mes es cero. Siempre de un mes es cero. La variación es siempre de un mes a 8. ¿Ya? Y como fueron en diciembre y el impuesto se calcula en diciembre, ¿hay pasos más de un mes? No. Entonces queda en el mismo mes, ¿cierto? Y la variación de un mes es cero. ¿Qué artículo es? 32. Artículo 32. ¿Ah? Sí. En todo caso, si ustedes se leen del 29 al 33, está todo bueno. Pero en el 32 está Como los dijo los retiros. retiros. En realidad la corrección monetaria de los retiros, que ahí dice que es un agregado de deducción. Gasto de capacitación. ¿Se acuerdan de que los gastos de capacitación tienen derecho a un crédito? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? ¿Cómo calculábamos el crédito de los gastos de capacitación? Es que un máximo el 1% de las remuneraciones imponibles, parece. ¿No? Bueno, acá bajamos porque yo lo tengo calculado acá abajo. Ahí está. O sea, lo primero que calculamos es el RAI, que es un nuevo, una especie, no es RAI, nada que ver con la renta afecta impuestos. ¿Qué significa RAI? Para mí, un término documentado, es remuneración anual imponible. ¿Cuál sería la última R? Reajustada. ¿Ah? Remuneraciones anuales imponibles reajustadas. Para estos efectos tomamos en cuenta, por ejemplo, el bono de desgaste de herramienta que se les paga a los trabajadores. Tomamos en cuenta, por ejemplo, el bono de pérdida de caja que se le paga a las trabajadoras de caja, son cajeras o cajeros. No, porque esos haberes son no imponibles. Y este cuento dice remuneraciones anuales imponibles reajustadas, ¿cierto? Y en la legislación laboral hay 8 cuestiones que a todo evento son no imponibles y todo lo demás que se le paga a un trabajador es imponible. Esa es la regla como para que clasificar una vez en remuneración. Entonces acá las remuneraciones eran 6 millones. Lo que faltó fue el reajuste. Pero si nosotros reajustamos las remuneraciones, que sería reajustar la mes a mes, según el libro de remuneraciones, no nos va a variar en cuanto a al RAI del UTM, porque lo que hay que hacer es las remuneraciones que tú pagaste las tienes que dividir por la UTM. Esas remuneraciones actualizadas. Claro, las remuneraciones que tú pagaste las tienes que dividir por la UTM de diciembre del ejercicio comercial. Y acá nos dice que el RAI, ¿qué es el RAI? Remuneración anual imponible reajustada, es equivalente a 98